Vale, pues en primer lugar, para también seguir contextualizando, te queremos preguntar qué es el psicoanálisis, cómo lo concibes tú y por qué te decantaste por ello. Bien, el psicoanálisis es una modalidad psicoterapéutica reconocida internacionalmente con enorme eficacia clínica, que es como se valida actualmente según el último Congreso de Psicoterapia como, eh, como validación científica, depende de los resultados sobre los resultados terapéuticos, con una enorme cantidad de excelentes resultados terapéuticos, y es una disciplina que siempre me ha interesado. Me he profundizado a lo largo de mi vida en ella y me encanta. ¿Por qué me dediqué? Mi padre era psiquiatra, no era, y luego se hizo psicoanalista. En la familia es evidente que se hablaba de psicoanálisis por el apellido que teníamos, pero mi abuelo se había peleado con Sigmund Freud, ¿eh? No eran muy amigos porque Sigmund Freud no se quería ir de Austria y, bueno, problemáticas de la época. No es por tener el apellido Freud que me dedico al psicoanálisis. El psicoanálisis es una práctica clínica absolutamente eficaz y a mí me parece además fascinante. O sea, que lo consideras una práctica, pero ¿se apoya en ciencia? ¿En qué se apoya? ¿Sobre qué se sustenta? ¿A qué te refieres con ciencia? Porque si le llamamos ciencia a la parte de la matemática, no es matematizable, por así decirlo. Si llamamos ciencia a que estadísticamente la cantidad de patologías graves del espectro de la neurosis o la psicosis tienen una resultado positivo después del año de tratamiento, pues entonces está científicamente validado. No sé si te refieres a eso, porque en realidad hay una cierta crítica un poquito infantil respecto a que el psicoanálisis no es científico, cuando Freud era neurólogo y el psicoanálisis es una ciencia de la conducta, es una ciencia como cualquier otra. Lo que pasa es que adquiere también del campo de las ciencias sociales todo lo que tiene que ver con, pero fíjate que digo ciencias sociales, todo lo que tiene que ver con la filosofía, con el estilo de vida, con la capacidad de vivir, para lo cual a veces se lo confunde con una disciplina solamente humanista. Es una disciplina tan científica como cualquier otra de las ciencias, con tantos equívocos como tiene la medicina, pero insisto, no deja de ser una ciencia. Tu pregunta era respecto a... Respecto a lo segundo que comentabas al principio. O sea, más bien en el tema de... Bueno, es que claro, el tema de ascribirse a una ciencia... Es que, a ver, yo lo que comprendo es que el psicoanálisis no es una ciencia. Básicamente, Freud era un hombre de ciencia que trató de mirar a la ciencia, pero realmente se acabó por inventar la ciencia y todo lo que presentó era como una especie de fortaleza inaccesible, sin puertas ni ventanas, porque todo lo que planteaba se explicaba por sus propios planteamientos, que hay en tautologías, explicaciones circulares. ¿Tú a qué te refieres con no es una ciencia? Porque si me lo dices, demuéstramelo, que estamos usando la definición de ciencia de Popper o de quién. Porque si vamos a ser serios, vamos a ser serios. Entiendo que estoy hablando con un colega, que eres psicólogo y que eres cognitivista. Yo tengo muchos amigos cognitivistas. Ninguno me ha dicho que el psicoanálisis no es una ciencia, porque eso sería como una falta de saber acerca de la historia de la psicología. En historia de la psicología, mi amigo Nicolás Caparrós, que espero que lo hayas tenido como profesor, aunque ignoro dónde lo has tenido, que también era un historiador de la psicología como ciencia, ni en ningún momento dice que el psicoanálisis no lo es. Pero aparte a mí me parece una discusión francamente poco operante, poco operativa, el hecho de si el psicoanálisis es ciencia o no, ya que últimamente, en los últimos congresos de psiquiatría, de neurología, la eficacia se prueba mediante, la evidencia científica se prueba mediante la eficacia de los tratamientos.
Como la quimioterapia demostró ser muy eficaz para el cáncer, se utiliza la quimioterapia. Como el psicoanálisis se demostró muy eficaz para las neurosis, se utiliza el psicoanálisis. No porque sea o no sea más o menos científico que la reprogramación skinneriana. Es otro método para enfrentarse a la patología psicológica. A mí me parece que es un poquito, más que nada, es un poquito complicado si nos enfrentamos al psicoanálisis diciendo no es una ciencia. Pues, entonces no tenemos nada más que hablar porque hablamos idiomas diferentes. Es una ciencia como cualquier otra. Trabajamos, es más, me dices, Freud se metió en fortalezas oscuras. No es verdad. Millones de psicoanalistas en todo el mundo han seguido trabajando y demostrando todas las teorías que Freud había dicho, y hoy no podemos decir que sigamos a 150 años de su nacimiento, mucho más, a 100 años de su muerte, diciendo de que no se ha renovado el psicoanálisis. Claro que se ha renovado. Se ha renovado como se ha renovado. En la psicología cognitivista tampoco es la misma que Pablo inventó en su momento, ¿no? Pablo y Freud ya están superados. Pues, entiéndeme, si vamos a hablar de psicoanálisis, hablemos del psicoanálisis del 2021. No tiene nada que ver con el psicoanálisis del 1921. Han pasado 100 años. Y el psicoanálisis del 2021, ¿sobre qué axiomas filosóficos, digamos, se sustenta? O sea, ¿o qué premisas fundamentales defiende? No sé si a lo mejor un pilar del psicoanálisis del 2021 sigue siendo el tema del subconsciente, el tema de, bueno... La palabra subconsciente es un invento que nunca existió. Freud hablaba de inconsciente, porque sub siempre demuestra algo que está por debajo, no está por debajo. Sigue siendo una premisa demostrable científicamente el hecho de que la mayoría de las cosas que los seres humanos hacemos están regidas por una parte de nuestro psiquismo, generalmente instalada en la amígdala, si sabéis algo de neurofisiología, que al no poder gobernar, al no poder alcanzarla, tenemos que alcanzarla por diferentes métodos. El psicoanálisis del siglo XXI sigue sustentando de que la única manera de curar una enfermedad psicológica es mediante la palabra. Y que la gran enfermedad del siglo XXI es el aislamiento social y generalmente los tabús que hay sobre las distintas enfermedades mentales. ¿Y cómo mide realmente? O sea, dices que está demostrado que tiene eficacia, que hay resultados de todo ello. ¿Cómo lo mide? ¿Cómo demuestra que al final esa eficacia se debe realmente a lo que es la terapia? O a lo mejor es que se han tocado claves, que puede ser que se hayan tocado claves en terapia, pero que no se sabe qué claves son y que se haya dado un cambio, pero no por lo que... ¿Cómo usted puede decirme que no se sabe? ¿Usted es psicoanalista o...? No. ¿Cómo demuestran los cognitivistas la eficacia científica de sus tratamientos? Porque la verdad que la eficacia es la misma. El paciente entra con un problema. Vamos a tratar desde diferentes ángulos, porque yo soy miembro de la Federación Española de Psicoterapia, es decir, yo apoyo todas las modalidades que hay. Existe el humanismo, la Gestalt, la terapia sistémica, la psicoanalítica y la cognitivo-conductual como 5 grandes corrientes de la psicología contemporánea. Vamos a tomar que somos 5 psicólogos diferentes, cada uno representando su modalidad de trabajo, y viene un paciente con aracnofobia, miedo a las arañas. La eficacia se mide con qué resultado respecto a su fobia a las arañas tiene el paciente un año después del tratamiento. Y como hay tratamientos que se siguen a lo largo de muchos años, supongo que sabrá que esto, evidentemente, para ver que no haya recaídas, entonces, sinceramente, se ha calculado que el método psicoanalítico para todas las fobias es mucho más eficaz, por ejemplo, que el método cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque el método cognitivo-conductual hace que la fobia se pase, posiblemente la eficacia dura un año,
y la persona cae en otra fobia, mientras que mediante el psicoanálisis la persona se libera de la fobia. Este es uno de los ejemplos que podríamos mostrar cualquiera. Ojo, que también son muy buenos para otro tipo de patologías, los cognitivo-conductuales, y no son tan eficaces los psicoanalistas, pero insisto que yo no creo, lo digo como miembro de la FEA, que es insisto, la Federación Española de Psicoterapia, que yo no creo que entre psicólogos ni entre psicoterapeutas tengamos que estar defendiendo una modalidad u otra, porque usted y yo y todos los que nos hemos dedicado a la psicología, lo que nos tenemos que dedicar es al sufrimiento humano, no a andar pensando como onanistamente, si lo mío es más grande que lo tuyo porque está más demostrado científicamente. Demostraciones científicas hay a punta pala, pero no creo que sea algo que, si ustedes tienen una radio o no sé dónde difunden esto, no creo que sea algo de interés. Lo interesante sería ver cómo podemos hacer todos los profesionales que nos dedicamos a la salud mental para que nuestro público, nuestros usuarios, en la población en general, se beneficie más de la salud mental. ¿Cuánto estamos haciendo todos los psicólogos unidos para favorecer una mejor salud mental de la población? Me parece a mí, ¿eh? Pero A mí me gustaría, Perdona, sí. sí, no, digo, a mí, bueno, de todas las cosas que ha comentado, podría rescatar muchísimas, pero bueno, voy a intentar ordenar un poco mi intervención. Creo que dentro de lo que ha dicho, esto último que ha dicho, por empezar por el final, es importante también cómo uno define, en este caso, por ejemplo, qué es una fobia y cuándo alguien se ha recuperado de una fobia. Porque, claro, se dice, entra un usuario, un paciente, como prefiera denominarlo, a terapia y al año comprobamos si se ha recuperado o no se ha recuperado. Y que es igual tanto para cognitivo-conductuales, psicoanalistas, gestalt, sistémicos, etc. Pero realmente no es igual, porque cada uno define qué es una fobia y cuándo alguien se ha recuperado según su modelo, ¿no? Según su enfoque. Entonces, no, se equivoca usted. Vamos a hacer lo siguiente. Creo que deberían leer más. Hay unos estudios en Estados Unidos y en Rusia en donde justamente para evitar que sea un modelo u otro, le entregamos a los neurólogos que midan la eficacia. Cuando una persona tiene fobia, una parte de la glándula de una glándula del cerebro, ahora no me viene exactamente el nombre en la cabeza, pero una parte se ensancha y se puede medir mediante ultrasonidos. Si la persona mejora en su salud mental, por ejemplo, si tiene menos miedo, definiendo miedo a la definición de diccionario. pero entonces, perdón, entonces se podría definir una fobia según el tamaño de una región, no sé muy bien cuál que me está comentando. Se están haciendo estudios científicos acerca de la eficacia de las psicoterapias, midiendo glándulas que operan en el cerebro para ver, el cerebro es un sistema permanentemente activo que es medible, ¿no? Sí. Entonces podemos medir el sufrimiento de la persona, y si la persona sufre menos, también lo podemos medir. Quiero decirle con esto, usted está tratando de decirme que la definición de fobia dependerá de la subjetividad de cada psicólogo, y eso no es verdad. Porque perdón, de cada psicólogo, no, perdón, que por si acaso se me ha malinterpretado. De cada enfoque, de cada modelo, modalidad psicoterapéutica, me da igual. Es decir, creo que deberíamos ser más precisos y dentro de las modalidades también deberíamos pensar, a lo mejor otro psicoanalista no piensa como yo, otro cognitivo-conductual no piensa como usted, para lo cual, insisto, igualmente, no es verdad. Justamente en los congresos, que no sé a cuántos habéis ido vosotros, se ha decidido utilizar métodos de medida que no tengan que ver con ninguna modalidad psicoterapéutica y se ha acudido a la neurología. Podemos acudir a otros. Podríamos acudir a
a métodos estadísticos y decir cuántas personas consiguen trabajo después de un tratamiento cognitivo-conductual comparadas con las personas que han hecho un tratamiento gestáltico. Hay muchas medidas, pero de verdad que si lo que vamos a hablar es si el psicoanálisis es mejor o peor, me niego a hablar, porque es una más. No voy a decir jamás que el constructivismo, ni que el cognitivismo, ni que el humanismo sea ni mejor ni peor que el psicoanálisis. Para lo cual tampoco voy a aceptar que me digan que el psicoanálisis es mejor o peor. Es otra cosa, es otra modalidad. Si a ustedes como psicólogos les interesa saber algo de parte de un psicoanalista, intenten aprovechar que un psicoanalista se presta a hablar con vosotros para que hablemos de algo más provechoso, porque si no parece un poquito un discurso adolescente de chicos de 13 años para ver quién la tiene más larga. Y no es así. Son distintas modalidades de trabajo, y realmente empezar una terapia diciendo es que como el psicoanálisis no es científico, a mí me parece una falta de respeto. Claro, pero es que... Me parece una falta de formación por parte de los que lo preguntan, porque a estas alturas del siglo decir que el psicoanálisis no es científico es casi como decir que Descartes se había equivocado. Yo creo que estamos un poco adelantando acontecimientos, porque no sé si realmente se ha llegado a decir si psicoanálisis es ciencia o no. Más bien Puedes hemos escuchar preguntado... lo que dijo Marcos en la primera pregunta. Vale, Yo vale. memoria sí tengo. Ustedes lo están grabando. Sí, sí, sí. A mí lo que me gustaría saber, porque, bueno, al final, lo que quería comentar antes, pues la pregunta venía después, pero agradezco lo que has comentado, ¿no?, de la fobia, aunque igualmente me llama la atención que se comente, ¿no?, que digas que la eficacia se puede medir que lo puede medir un neurólogo mediante el tamaño de una región cerebral. La amígdala, para ser concretos, que ahora me ha venido en la cabeza. Vale. Bueno, me resulta llamativo porque, claro, la amígdala trabaja en numerosos procesos asociados a la memoria, al recordar, procesos de miedo, por supuesto. Pero igualmente, claro, asociar un tamaño concreto o algo similar. Perdona que te interrumpa, Luis. Es que no voy a meterme más en este tema porque no voy a discutir algo que ni siquiera manejo yo. Vale. Sí, no. Lo están haciendo. Solo quería decir que me parecía llamativo por el hecho de que ni siquiera no me interesa hablar de la eficacia biomarcadores científica de ningún tratamiento. No es un tema que me importa. Vale. Como vuelvo a decirte, a mí me importa el sufrimiento de la gente. Si queréis hablar de cómo nosotros tratamos el sufrimiento, estupendo. Si vamos a hablar de qué modalidad terapéutica es mejor, sinceramente creo que son todas buenas. No, avanzo. Si me permites un momento, avanzo. Vale. A lo que voy, porque va relacionado, pero no va a medir si algo es mejor o peor, sino a una búsqueda de conocimiento genuino. El tema de la evidencia en psicoterapia es un tema con sus más y sus menos, con sus avances que tiene que ir realizando, y de hecho en los últimos avances buscan investigación de procesos y saber por qué funciona o no una psicoterapia y no solo si hay cambios, más allá de mi conocimiento, que puede ser limitado por mi falta de congresos o lo que sea, porque aquí tampoco estamos siendo todos neutrales, pero si quieren le puedo ¿no? pasar, hay miles de cosas. Sí, bueno, a lo que voy es a que, por ejemplo, la vertiente que podemos conocer más nosotros, es cierto que puede ser la conductual, cognitivo-conductual. Históricamente se ha basado, aunque a lo largo de su trayectoria se haya desviado, haya ido por aquí y por allá, se ha basado en una investigación de laboratorio que sería, por diferenciar, ciencia básica, ¿no?, una teoría, y una aplicación tecnológica, que sería la terapia cognitivo-conductual. Entonces, haciendo un paralelismo, a mí me gustaría saber, esta terapia psicodinámica tiene también su
su equivalente básico, científico, es decir, como ciencia enfocada a la búsqueda del conocimiento en laboratorio y estudio sistemático del comportamiento humano. El laboratorio no. Vale. No nos interesa el laboratorio porque el laboratorio no es el medio donde vive el paciente. Nos interesa utilizar nuestro método, pero podríamos pensar que las consultas podrían ser nuestros laboratorios. A mí una de las cosas que me preocupó en la Universidad de Barcelona era cuando se estudiaba en una de las asignaturas llevadas por conductismo, se estudiaba el comportamiento en ratas. Y yo digo, pero si yo voy a trabajar con humanos, a mí que una rata haga más rápido o menos rápido un laberinto no me ayuda a entender al ser humano. Me ayuda a entender conductas como diferentes tipos de conductas. Pero insisto, si usted me habla de experiencia en laboratorio, no nos interesa. No, es evidente que no nos interesa. Entonces, no lo vemos eficaz. ¿no crees Ahora, que esos principios de aprendizaje de la rata podrían ser extrapolables al ser humano? No creo que la rata se parezca en nada al ser humano, porque lo que nos distingue a los seres humanos es la palabra. Si la rata pudiera hablar, todo el procedimiento de aprendizaje sería diferente. Bueno, yo también querría puntualizar aquí, por si se nos escapa, que la investigación en análisis de conducta no se limita a animales no humanos, que también hay mucha investigación en animales humanos. No, por si acaso. La facultad, era el año que era allá por fines de los 70. Menos mal que yo tenía mucho miedo cuando era joven de que se dedicara solo a animales. La cosa ha avanzado y mucho, por suerte no se dedica solo a la investigación con animales. Lo que sí pienso, como decía recién Marcos, es que no me resulta interesante para pensar al ser humano extrapolar conductas de animales en seres humanos, porque lo que distingue al ser humano, y en esto sí se nota cómo se configura el cerebro, es que el ser humano es el único mamífero que tiene palabra. Y el lenguaje es el único que modifica, el mismo lenguaje es capaz de modificar el cerebro. Y es capaz de modificar una conducta. Usted mismo utiliza el lenguaje para tratar pacientes. Usted use la modalidad que use. Claro. Sí, no, solo... Los psicoanalistas nos metemos mucho, e incluso mucho más allá de lo que dijo Freud, en decir que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Es un lenguaje en sí mismo. Y lo que nosotros hacemos es, de alguna manera, descifrar ese lenguaje que en cada paciente nos va a llevar a las claves de su propia patología. Pero ¿y qué es el inconsciente realmente, para entender? El inconsciente es aquel lugar de su memoria, de su vida, en donde se guardan las huellas mnémicas de los acontecimientos que le han sucedido desde que ha nacido hasta el día de hoy. Pero, por ejemplo, ¿podríamos localizarlo en alguna región cerebral? Cuando acabo de hablar de región cerebral, me dijeron que no les interesa regiones cerebrales. ¿No? ¿En qué quedamos? ¿Podemos localizar los cerebros? Sí, lo podemos localizar. Vale. ¿Por qué? ¿Pero me interesa localizarlo? No, porque no soy neurólogo. Me interesa trabajarlo. Pero a la hora, por ejemplo, que has hablado de tratar una fobia, hablas de que la fobia refiere al final un agrandamiento, un tamaño de determinada zona. A ver, momento. ¿Cuál es tu pregunta inicial ahora? Ahora que ¿Dónde está el inconsciente? Sí. ¿Para qué necesito saber dónde está el inconsciente? ¿Me sirve de algo? Hombre, simplemente trato de saber, porque yo desconozco de psicoanálisis en profundidad, trato de saber si tiene alguna ubicación o no, y para saber un poco desde dónde planteáis vuestros postulados, simplemente, ¿no? Desde el conocimiento. Desde el conocimiento. De todas formas, sí que comenzamos... Estamos hablando de todo, es que claro, no, estamos hablando de todo un enorme aparato teórico práctico que corresponde al psicoanálisis,
que usted me pregunta de dónde está el inconsciente es casi como pasar una cosa que es muy seria y que lleva 150 años de funcionamiento a una pregunta de básica, de primero de primaria. No me parece elegante por vuestra parte que las preguntas sean de ese estilo. Sinceramente, puede usted preguntarme, es como si yo le preguntara, no sé, ¿dónde se ubica el condicionamiento operante? Me parece que no nos va a llevar a ninguna parte esto. No sé Entiendo. no sé qué después, si ustedes lo que quieren es conocer el psicoanálisis, no me pregunte eso. Pero entiendo lo que ¿No le parece dice, sospechoso, ya que ustedes estudiaron en alguna universidad de España, cuántos psicoanálisis estudiaron en España? ¿Cuántos psicoanálisis se les dio en la universidad? Apenas nada. Nada. ¿No le parece sospechoso Pero que en mi todas las caso, universidades de Europa el psicoanálisis se estudia como mínimo en la mitad del currículum y que en España el psicoanálisis no se estudie? Bueno, yo la verdad tengo que decir que he estudiado menos análisis de conducta que psicoanálisis en la carrera, pero bueno, lo que quería decir antes de que nos desviemos es que en la más psicoanálisis. Universidad de Granada, sí. Bueno, quería decir, solo puntualizar, que me ha llamado la atención porque es que te ha sentado mal la pregunta, pero realmente nuestra conversación aquí hoy ha empezado por comentándonos que el inconsciente es algo demostrable, esa es la palabra utilizada, que se encuentra además en una región del cerebro que es la amígdala. No me cambien las preguntas. Yo les he dicho que la terapia psicoanalítica era demostrable según la eficacia terapéutica que tenía, debido a que lo hacen midiendo la amígdala. No que el inconsciente estuviera en la amígdala. Cuidado, no tergiverse, porque si tergiversan, no podemos continuar. Yo no he dicho que el inconsciente esté en la amígdala. He dicho que los neurólogos están midiendo la eficacia de los tratamientos a través de la medición de la amígdala. Insisto que en las ciencias de la conducta, en la psicología en general, se están midiendo los tratamientos, me da igual de qué modalidad sea, según la eficacia terapéutica que estos tienen. Y últimamente los neurólogos norteamericanos, con los que no sé si estoy ni siquiera de acuerdo, miden la amígdala como una cosa muy científica. A mí, que las cosas sean más o menos científicas, me la trae al fresco japonés, porque a mí lo que me interesa es el bienestar de mis pacientes, o de la población en general. Claro, pero, o sea, de verdad, Joseph, no tengo la intención de que sea esto, como tú decías, de una pelea para medirse los miembros. De verdad, lo creas o no, las preguntas no son con una intención de que sea esto una encerrona y nada por el estilo. Pero para mí también me interesa al final estudiar el comportamiento, estudiar el sufrimiento humano, estudiar lo que sea, pero por eso creo que cuanto más nos acerquemos a lo que está, a lo que es científico o no es científico, mejor será para las personas. Por eso básicamente hago estas preguntas. Nos tenemos que acercar a lo científico en lugar de no acercarnos a lo humano. ¿Cómo puedo saber, con qué derecho tengo yo de decir que lo científico me va a garantizar más que lo no científico? Por ejemplo, ahora que está de moda el juego del calamar, ¿es un método científico o no? ¿El juego? No. El juego del calamar como serie, bueno, es una serie de televisión. Sí, pero es un juego que está basado en algo. En eso que está basado, ¿acaso no es un método? ¿Están estudiando algo del comportamiento en los que lo están haciendo o no? Bueno, yo creo que están realizando un material de entretenimiento, ¿no? Una obra de... No, están estudiando el comportamiento humano. Y es más, podemos sacar cantidad de conclusiones. Sería interesantísimo que hiciéramos una mesa con cognitivistas y con humanistas y con psicoanalistas para ver la cantidad de conclusiones que podemos sacar acerca del comportamiento humano según cómo se comportan esos prisioneros, en donde les han puesto juegos, como cualquier metodología terapéutica le pondría ejercicios a sus pacientes para ver cómo se comportan. Van a reaccionar de una manera, van a asesinarse unos a otros, van a sobrevivir, la capacidad de resiliencia que tienen. Es un ejercicio
para colmo, está muy bien hecho, pero es un ejercicio científico 100%, lo que nos hace demostrar que a veces hay ciertos ejercicios científicos que pueden ser, que te hacen sufrir un poco, ¿no? Porque a mí por lo menos me ha hecho sufrir. Se puede entender desde muchos puntos de vista, pero te lo digo más que nada porque es algo 100% científico, ¿no? Es un ejercicio 100% científico. Sin embargo, me pregunto, ¿nos va a servir para algo? Pero Es yo decir, Sí, no, básicamente que, a ver, el juego del calamar, el psicoanálisis, lo que sea, puede tener un método, pero yo lo que quiero entender al final es qué entiendes tú por científico y para saber si es lo mismo que entiendo yo. perdona, Marcos, es que no me interesa hablar de ciencia, porque para mí me interesa hablar de psiquismo. Y el psiquismo, como todo lo que tiene que ver con la medicina, no es muy científico que digamos. Pero el O para mí psicoanálisis es no es lo que a ciencia, mí. has dicho. Sí, y la psicología es una ciencia del comportamiento, pero es que nos vamos a quedar encerrados vale, muy bien, es una ciencia. ¿Y ahora a dónde vamos? ¿Cuál Vale, es el siguiente punto? pasamos a otro tema si no te sientes Venga, sí, como... mejor que pasemos, porque si Vale, nos quedamos encerrados en el tema de si es ciencia o no es ciencia, nos quedamos un poquito como al principio. Hay gente que irá a buscar y, uy, sí, es una ciencia. Ah, vale, ¿y qué conclusiones sacamos de eso?